Bueno, primero agradecerles a todos quienes se van sumando a este conversatorio, que lo hemos llamado Pensar la cultura en Guayaquil en tiempos de pandemia. Quería iniciar, digamos, este conversatorio con un pequeño fragmento de una canción que hace Héctor Napolitano, que se llama Guajira a Guayaquil, y en uno de los fragmentos dice: desde las peñas, desde la boca del pozo, Giuseppe Cabana, camino hacia el malecón me llevo tal impresión de mirar el río Guayas. Lechuguines, lodo y jaivas corriendo van para el sur. La ría baña su paso, el barrio del Astillero, donde nació Barcelona, el ídolo ecuatoriano. Lo dice Napolitano, lo dice de corazón. Con la pandemia, la rutina, el trabajo, las relaciones en general humanas, la educación, el arte, la economía, la alimentación, la casa, la calle, lo privado, lo público, el futuro, todo lo que entendemos por cultura se está transformando en algo distinto. En este contexto del coronavirus, la cultura, en un sentido amplio que incluye el arte, pero que se refiere principalmente a los sentidos que damos al mundo y a nuestras vidas, las formas de organización social, los valores, los derechos, las tradiciones, la relación con el medio ambiente, no es menos importante que la economía y la salud. Este momento exige entonces, por lo tanto, la puesta en valor de la cultura, la realización de un plan estratégico articulado con los demás planes del gobierno nacional, provincial, municipal. Y se necesitan programas que prevean acciones inmediatas para afrontar este periodo y acciones para el día después. Para ello considero importante escuchar algunas voces que de alguna manera se encuentran vinculadas con el quehacer cultural guayaquileño. En ese sentido, quiero agradecer a Hugo Guerrero Laurido, artista de teatro musical, magíster en educación superior, egresado PhD en Sociología en Perú, especialista en gestión cultural por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, y el IGESCA en España, director de Danzarte, Fundación Cultural en Ecuador, y actualmente dirige el grupo de teatro y danza de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Y realiza además certificaciones del Consejo Internacional de Danza de París. Muchas gracias, Hugo, por aceptar la invitación. Gracias a ti. También quiero agradecer a Olga Guerra Pizarro, ella es licenciada en Comunicación Social, directora del periódico El Costanero, que está transmitiendo en vivo también por su red social, presidenta de la Asociación Nacional de Turismo Ecuestre, ex coordinadora de gestión de la Fundación Educarte, ex directora de Cultura de la provincia del Guayas, directora nacional del Museo ex directora nacional del Museo Municipal de Guayaquil. Muchas gracias, Olga, por aceptar la invitación. Gracias a ti. También se encuentra Julián Morales Béjar, él es cantante lírico profesional, gestor cultural y docente. Y además un agradecimiento a él por ayudarnos a gestionar todo este conversatorio que se va a desarrollar. Gracias, Julián, por aceptar la invitación y por ayudarnos a gestionar este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, me parece que una posibilidad para iniciar el diálogo es, por ejemplo, Olga, que nos contaras a alguien que no vive en el Ecuador o que no vive en Guayaquil, lo que está pasando en Guayaquil en este tiempo de pandemia y cómo se ha visto afectado el sector cultural a partir de los casos del coronavirus. Por favor, Olga. Ok, muchas gracias, David, por la invitación a participar, a Julián, a Hugo, un saludo cordial, y a todos los que nos están escuchando ahora. Bueno, realmente y sin duda la pandemia y esta emergencia sanitaria que vive el Ecuador nos ha dejado a todos en un primer momento paralizados en cuanto a ver de qué manera se organizaban tanto la parte del gobierno central como el de la misma ciudad. Con más de 2.600.000 habitantes, viven personas de todo el Ecuador. Su dinámica económica es la que precisamente hace que llegue a ser un lugar favorito para vivir dentro de nuestro país. Y sin duda, en este momento expresar o decir lo que se siente verdaderamente de ser de Guayaquil y de vivir lo que se vive dentro de la pandemia, es la pandemia más el desastre que se ha vivido durante estos últimos meses,
viendo cómo ha ido evolucionando no solamente en algún momento la inexistencia de una autoridad que permita ver de qué manera íbamos a salir de todo este escollo, y por otro lado, viendo a una población que sin ningún tipo de crítica, yo quiero decir que era una población que estaba, como en todos los casos, asustada de saber de qué manera iba no solamente a sobrevivir el virus es la causa de todo esto, pero la consecuencia detrás de esto es realmente mucho más fuerte todavía, porque a muchos de nosotros lo que nos dio más bien es miedo, no del virus, es de la manera como se ha tratado toda esta situación. Sitios colapsados en la parte médica, al querer llegar hacia las medicinas, siendo Guayaquil una ciudad que precisamente su dinámica es muy de proactividad, donde hay mucho de un empleo informal, donde la gente lo que necesita es producir, y producir de alguna manera, ¿no? Estamos hablando que el 20% de la población que habita en Guayaquil está dentro de su empleo, el del empleo informal. Y entonces nosotros podemos ver estas personas, claro, en el momento en que tú les dices que tienen que quedarse en casa, que tienen que de alguna manera quedarse sí, con su familia, pero ¿de qué manera voy a yo asistir a mi familia? ¿De qué manera yo voy a poder realmente darle todo lo que necesitan? Si mi trabajo es el día a día. Eso por un lado. Y otro lado, el miedo que nos dio a muchos, no del virus, como lo digo, sino más bien de enfrentar esos sistemas de salud que no estaban preparados y una autoridad que no estaba tampoco preparada para asumir todo este reto que finalmente ha llegado a ser lo que es hoy por hoy, toda una tragedia que ha trascendido a nivel internacional, donde mucha gente amiga, viendo la televisión, me dice, Olga, ¿qué pasa en Guayaquil? Realmente es eso lo que está sucediendo. Y por otro lado, también viendo lo que sucede a nuestro alrededor. A nuestro alrededor pasaban las tragedias de muerte, fallecidos, amigos queridos, que no querían ir a los hospitales porque pensaban y sabían en ciencia cierta de que no iban a salir de allí, como de hecho pasó con muchos amigos míos. Entonces, enfrentar todo eso versus la dinámica de la ciudad realmente ha sido bastante fuerte para todos. No nos ha dado respiro, y el tema iba precisamente por la forma y por el modo de actuar, tanto de la población como de quienes estaban en ese momento. Y te estoy hablando finales de febrero, inicios de marzo y abril, que es donde la mayor cantidad de muertes existe, porque es cuando más gente ha muerto, cuanto más hemos podido evidenciar, e incluso llegar a la combinación entre la noticia falsa o la noticia falsamente generada para causar mucho más miedo, mucho más impacto, y por otro lado, las situaciones reales como el habilitar espacios para cementerios que no estaban habilitados en su momento porque nadie se imaginaba esta cantidad de muertes, que era lo que nos daba a nosotros la idea de que en Guayaquil pasaba algo más que lo que se estaba diciendo o lo que estaban diciendo las autoridades. Entonces, para nosotros es muy doloroso el ver todo esto que ha sucedido en nuestra ciudad. Sin duda, muchos dirán que nadie estaba preparado, ningún gobierno estaba preparado, esto es mundial. Sí, puede ser, pero todos tenemos precisamente la posibilidad de hacer de estos retos y de enfrentar estos retos con toda la capacidad que nosotros podemos tener en función de quien habitamos en la ciudad y sobre todo de quien está dirigiendo los destinos de esa ciudad y de ese país. Muchas gracias, Olga. Julián, con todo esto que comenta Olga, digamos, este miedo de ver cómo se ha tratado la situación del tema del empleo informal, dentro de ese marco, ¿cómo has visto o cómo interpretas tú que ha sido afectado el sector de la cultura en Guayaquil con todo esto que nos relata Olga? Bueno, a nivel de cultura es terrible porque yo, por ejemplo, en mi caso, que soy artista, muchos de los que somos artistas
teníamos un cierto flujo de trabajo. De repente viene esta situación del coronavirus, que a todos nos cogió de infraestructura sanitaria en óptimas condiciones para recibir la cantidad de enfermos. Entonces la gente que está inmersa en la cultura, que sale a la calle a dar conciertos masivos, medianamente masivos, y de repente se topa con este tipo de epidemia primero, y después se convierte en pandemia, declarado muy tarde. Entonces la gente empieza a contaminarse y genera en el artista un problema, porque vive del fin de semana, vive del trabajo musical, desde de los más grandes artistas hasta los más pequeños artistas. Vive de la gestión cultural. Entonces, como gestor cultural, por ejemplo, quería organizar algo que ya tenía ya preparado, ya tenía pautado, por ejemplo, por decirte, para marzo tenía 2 o 3 charlas, se cancelaron. ¿Ya? Por ejemplo, toco el tema del Bicentenario. Qué difícil que va a ser ahora poder tener Guayaquil, que es la ciudad que ha sido más golpeada, y me atrevo a decir que ha sido la ciudad más golpeada a nivel mundial, donde no se transparentaron las muertes ni los contagios. Entonces, si no hay un sinceramiento de parte de las autoridades, entonces, ¿de qué estamos hablando? Culturalmente nos ha golpeado, económicamente nos ha golpeado, turísticamente nos ha golpeado, nos ha atacado por todos los lados. Y es una situación que económicamente, tanto para el artista como para el resto de las personas, deja a Guayaquil y al Ecuador muy mal parado. Entonces, poder salir de esta situación va a ser muy difícil, no vamos a salir de esto en poco tiempo. Si Francia, siendo una potencia, se alarga hasta fines de julio, ahora no se diga nosotros, que inicialmente el 4 de mayo, ayer, se iba a levantar paulatinamente la medida de la cuarentena. Ahora que para dentro de 15 días. Ahora vengo escuchando en redes sociales que se alarga un mes en las medidas de excepción. Entonces, es terrible. Músicos que yo conozco han tenido que dejar su guitarra, dejar sus parlantes, su micrófono, e invertir en mascarillas, invertir en alcohol, todo lo que son insumos médicos, tener que reinventarse para poder salir de esta situación difícil y poder capear este problema. Olga había tocado el tema del subempleo. ¿Cuánto tiempo habré salido yo desde la casa? Creo que unas 4 o 5 veces desde marzo que comenzó la cuarentena. Y veo que en la calle venden todo el mundo, que antes vendía naranjas, vendía choclos, venden mascarillas, a tanto las mascarillas, a tanto los guantes. Entonces, todo el mundo ha tenido que volcarse a la parte de poderse proteger. Que ha generado miedo, sí. Todos tenemos miedo a salir de trabajar. De cualquier manera, así sea que salgamos blindados con un traje como digo yo, con el traje de astronauta. Así salgamos de esa manera. Uno siempre tiene el terror de que por algún lado se filtre y uno salga infectado y venir a infectar o a contagiar a sus familiares. Muchos, así como Olga y como Hugo de Toronto, o muchas personas han perdido familiares. Yo ya ni quiero abrir las redes sociales. Las abría, salía, murió tal persona, murió tal conocido, murió. El artista que es sensible, nos llega a deprimir, nos golpea psicológicamente. Yo personalmente he perdido ya 5 amistades, entre cantantes, una compañera de promoción de la universidad y un compañero de promoción del colegio. Entonces es terrible porque tú has convivido con esas personas, has tenido una cierta empatía, una cierta familiaridad y de repente ya no están. Y hay gente más joven que uno. Entonces da rabia que las autoridades no estén haciendo lo que deben cumplir, por lo menos dentro de sus capacidades. Eso molesta, eso fastidia. No están viendo de qué maneras dar una solución o en parte una solución a nivel general, no. Delegan al alcalde, que el alcalde se encargue, el alcalde vea qué es lo que puede hacer. Entonces se llena de impotencia, se llena de malestar. El artista se ha visto económicamente muy mal, sus familias se han visto muy vulneradas, muy golpeadas.
Ujú. Esa es mi opinión en base, de manera general, a lo que a cultura y en general lo que estamos viviendo en estos 50 y tantos días que ya estamos en poner. Ujú. Muchas gracias, Julián. Hugo, ¿cómo estás interpretando precisamente en el rubro tuyo, en el teatro, en la danza, esta situación? ¿Cómo lo estás viviendo? Además, Bueno, con el agregado, Hugo, perdón que te interrumpa, con el agregado de que parece que va a haber un recorte para la educación superior también, por favor. hola, antes que nada, discúlpame que me ría, pero sí, tienes mucha razón. A mí me causa un poquito de risa todas estas cosas que indirectamente han aparecido en nuestro sistema, en nuestro contexto de Guayaquil, en el Ecuador básicamente. Y como dice Olguita, no le tenemos miedo al virus. Yo por lo general le tengo miedo a los gobernantes, a los malos gobernantes, a la ineptitud, a la falta de conciencia lógica, de conciencia ética, frente a una situación que no han sabido cómo solucionar. Gracias a Dios, cuando me pasaste la invitación y dices el pensar en la cultura en Guayaquil en tiempo de pandemia, mira, me llevaste más bien a reflexionar y a darle gracias a Dios por haber sido artista, por haber sido gestor cultural, porque nosotros los artistas y los gestores culturales tenemos los dos tipos de pensamiento, tanto el crítico como el creativo. Y eso le agradezco a Dios y a mi familia. Vengo de una familia de artistas. Estoy involucrado en el medio desde los 12 años de edad. Ahora en junio cumplo los 50 y sigo viendo lo mismo, el mismo letargo dentro de nuestra sociedad. No hay cambios sustanciales. Y también me acordé de un mensaje de Jorge Warley, un profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que dice: la cultura es objetivo de reflexión y de cierta forma de lo diverso, porque la cultura lo es todo, la cultura es tan compleja, es tan disciplinaria. Yo siempre digo que la cultura es el planeta, es un círculo, y dentro de ese círculo está el ser humano, y que el arte es un eje transversal, es un eje mediador, ¿sí? Para podernos llevarnos a esa integralidad, a esa educación. Cuando tú me topas la educación superior, sí. El recorte no empezó desde ahora, el recorte empezó desde hace un año. Yo tuve la oportunidad de trabajar en 2 universidades donde me puse la camiseta, donde dejé mi alma y mi corazón, y sin embargo, desde el cambio de gobierno, el país tuvo un retroceso. Ya no era necesario ser magíster para ser profesor universitario. Por lo tanto, despidieron a todos los magíster y posibles y futuros PhD por el tema económico. Claro, los dueños de universidades, aparte de educar, entre comillas, es su negocio, es su empresa, y cada uno ve sus propios intereses, ¿verdad? El año pasado, sí, en el mes de septiembre, fui separado del ESPOL. Yo fui profesor del ESPOL en la facultad de EDCON, ahora se llama FADCON. Claro, quitaron a Hugo Guerrero, lo separaron, ¿por qué? Porque eran las materias de arte. Entonces, siempre el arte ha estado rezagado, siempre. Y yo siempre creo y considero que el arte se ha manejado mucho en las teorías de Bourdieu, las teorías de los campos, el campo dominante y el campo dominado, definitivamente. Y cuando se va al estudio de los campos, ya sabemos que ahí hay productores, ¿verdad? Hay consumidores y hay distribuidores. Y cuando ya hablamos del capital cultural, ahí no le dan énfasis. No le conviene al Estado darle énfasis a un desarrollo cultural en su pueblo, porque cuando el pueblo es más culto, es más educado, reclama más, ¿sí? Exige más. Acá en Guayaquil y en Ecuador la gente está callada. Los medios de comunicación que eran fuertes en su momento están callados, están silenciados. Hay mucho comentario, mucha crítica de parte de personas antigobernistas a través de las redes sociales. Y también muchas redes sociales han sido cerradas para estas personas. El caso del periodista Alcino Herrera, que lo admiro, Alcino, un periodista muy conocido en nuestro medio, y sin embargo a Alcino le cerraron la página de su Facebook. ¿Por qué? Porque son periodistas que son un poquito más objetivos y que tratan de defender la postura también periodística, ¿no? No necesitas ser erudito de una materia, ¿sí? No necesitas ser excelente abogado, excelente estadista, excelente gestor cultural, como para ver lo que está pasando en tu contexto, por Dios. Nosotros los seres humanos trabajamos en la cultura y trabajamos en cosas intangibles, pero sí es observable, y podemos ver los cambios de comportamiento y los cambios de conducta de los individuos. Lamentablemente, como dice Olguita, yo tuve la suerte de trabajar con Olguita, y es bueno trabajar cuando te encuentras con gente que sabe de cultura, cuando sabe de gestión, cuando saben cuáles son los intereses. Los proyectos culturales o los proyectos artísticos difieren del uno del otro, son cosas diferentes que la gente tiene los conceptos muy equivocados. Una cosa es una actividad artística, otra cosa es actividad cultural. ¿Que la cultura se basa en el arte? Por supuesto que sí, son ejes transversales, y que a la vez esto va a ayudar en el crecimiento educativo de los seres humanos, nos hace más integrales. El arte desarrolla el lóbulo derecho del cerebro del individuo, está más que claro. Pero sin embargo, en nuestro país, en nuestro contexto, prohibieron las materias de arte, las prohibieron hace muchos años atrás.
¿Por qué será? No lo sé. Estaban en la primaria, estaban en la secundaria y el Estado las prohibió. Las llamaban como materias de relleno y no fueron materias de relleno. Yo he tenido la suerte de viajar, de salir, de estudiar afuera y en las mallas curriculares europeas, en las mallas curriculares americanas, el arte está inmerso, implícito 100%. Mi sobrino que vive en Italia se quedó un año por no aprender a tocar la guitarra, por Dios. Entonces, está más que claro que el arte nos da ese plus para ver las cosas más allá de nuestras narices. Yo coincido con Olguita de que lo que nos da miedo es la falta de organización y creo que eso es lo que nos ha afectado 100%. Y en nosotros los artistas y los gestores, en mi caso particular como director del grupo de danza y teatro de la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, que gracias a Dios me cayó ese trabajito la semana que me sacó la SPOL, que por cierto no me han liquidado. Mira, estoy llevando la materia, estoy llevando la actividad a través de la tecnología, ¿no? Ahí nos usamos como docentes las estrategias nuevas de aprendizaje para nuestro mercado. Yo fui profesor online casi 10 años en la UES y sé cómo manejarme y cómo llevar dentro de una plataforma. Obviamente no puedo comprar una plataforma porque te valen $400,000, $500,000 que no los tengo. Pero a través de lo que te ofrece, por ejemplo, ahora Zoom, que gracias a Zoom ahorita estamos conectados y podemos conversar, son plataformas, ¿sí? O herramientas que te ofrece de manera gratuita. WhatsApp. Yo doy mis clases por WhatsApp, ¿sí? Video chat, damos clases por Zoom. Preparo mis montajes coreográficos con los chicos a través del Zoom. Trabajo los estudios de texto, los manejos de personaje, la dinámica de cómo constituir y formar sketches teatrales a través de la dramaturgia teatral, respetando, por supuestamente, la estructura, a través de esta tecnología. Nos está yendo súper bien. Hay ahora una resistencia de parte de muchos sectores, porque la ministra nuestra de Educación, que por cierto es venezolana, y con esto no quiero decir que estoy en contra de los hermanos del mundo, pero yo creo que también hay mucha gente preparada en el Ecuador para ocupar ese cargo y ese puesto. Y antes de lanzar, ¿sí?, un prototipo de ley o qué sé yo, hay que hacer un diagnóstico. No puedes lanzar una educación en línea cuando la mayoría de la gente que vive en las periferias de la ciudad de Guayaquil son gente pobre, que no tienen ahorita ni para comer. Nosotros los artistas actualmente estamos generando campañas. La gente de circo se ha gremiado, o sea, se han juntado, han armado una fundación que se llama Ecuacircos, @Ecuacircos, porque se están muriendo de hambre. Recordemos que los circos son artistas errantes, andan de un lado para otro, y con esto se cerraron sus espacios, se cerraron sus puertas. Es preocupante tener un ministro de Cultura, con todo el respeto que se merece Juan Fernando Velasco, que lo considero y lo aprecio por ser un cantautor, que carece de los conceptos y de los contenidos que un ministro de Cultura debe tener en su cerebro para poder trabajar y gestionar. No es posible que existan $40,000 y los quieran repartir $200 a cada artista para que hagan shows virtuales, cuando hay cualquier cantidad de shows virtuales gratis en la palestra pública. Yo creo que los dineros hay que saberlos manejar. Y ahorita la prioridad definitivamente para los ecuatorianos y para todo el mundo es la salud. No es posible que un gobierno pague una deuda externa de $320 millones cuando no hay cómo comprar mascarillas, por Dios. Esas son las cosas que a mí me aterran y esas son las cosas que me han llevado a pensar en la cultura en Guayaquil en época de pandemia. Más que pensar, reflexionar, y gracias porque de esta manera también me ayudas a canalizar mis ideas y me ayudas a canalizar este dolor, porque siento como artista, como ser humano, de que mi piel se está cayendo a pedazos, porque como lo dijo Julián, nuestros amigos, como lo dijo Olguita, mucha gente del arte sí está falleciendo. Y nadie hace nada. Nadie hace nada. Muchas gracias, Hugo, por tus palabras y tu reflexión. Queremos también comentar que está abierto el chat por si hay alguien que desea preguntar algo. Igualmente, al final vamos a dar un tiempo para algunas preguntas o generar algún contrapunto con algunos de los participantes. Olga, en relación a esto que comentaba Hugo, ¿qué pasa con las políticas culturales en Guayaquil? Y también una pregunta vinculada a lo que hablaba Julián. ¿Falta disciplina en el ciudadano o ciudadana guayaquileño para acatar las normas que de alguna manera las autoridades están diciendo, esto de quedarse en casa? ¿Cómo ves este fenómeno del no acatar, digamos, algunas normas dentro de algunos ciudadanos guayaquileños? Les comentaba inicialmente el hecho de, yo no lo veo tanto ahora haciendo reflexión y precisamente viendo algunos puntos que se ponen a favor
de quien en un momento determinado sale a la calle en búsqueda de alimentos, de sustento, tienen familia. Realmente ya no lo veo como el hecho de ser irreverente, sino que también tenemos que ponernos de alguna manera en los zapatos de esas otras personas para poder determinar qué es lo que verdaderamente está ocurriendo o qué ha estado ocurriendo no solamente ahora, sino permanentemente, y que la pandemia lo único que ha hecho es develar muchas situaciones a nivel de gobiernos seccionales, a nivel de gobiernos nacionales, y de la generación precisamente de lo que tú dices, las políticas, no solamente en el ámbito cultural, sino en diversas acciones, como es el tema de la educación, en las políticas de ambiente, en todos los aspectos que verdaderamente son sumatorias a la situación que en la actualidad vivimos. Ahora, es ese niño feo que tenemos que dejarlo de lado, es el que tenemos que evitar, traer hacia sí todos esos recursos que son poquitos, pero que hasta esos están siendo retirados para poderlos poner precisamente en el tema de fondo y en lo que hay que dar solución de manera inmediata, como es el caso de la salud, de la medicina y de todos los implementos e insumos que se requieren para poder tener habilitados esos hospitales y esos sitios que de hecho con estupor estamos viendo en estos días que hasta de eso están haciendo en este momento, están sacando todo lo que tiene ese ser humano dentro de sí, que es tan malo, lo digo de esa manera, no sé, no puedo decirlo de otra, que es precisamente cómo las compras para ese tipo de soluciones a la salud están siendo también tomadas. Entonces es realmente aberrante en un momento determinado ver que lamentablemente no hay piedad. O sea, lo que hay es lo que hay y tengo que tomar de lo que hay para poder también ser beneficiario. Entonces todas esas cosas hace que cada vez no, o sea, estemos envueltos en un tema negativo, pero que personas como Hugo, como en el caso de Julián, somos personas proactivas, que estamos permanentemente tratando de ver cómo resurgimos a partir de lo que hay, de lo que existe, incluso de lo que no existe. Definitivamente el ámbito cultural, el ámbito artístico, tiene que reorganizarse. Esto de aquí es el inicio, el principio de lo nuevo, de la nueva era, y realmente no solamente al enfocar la cultura, también no debemos dejar de lado los temas patrimoniales, que son otros aspectos que nosotros no habíamos visto hasta cuando comenzó a morir lo que decía la gente, ¿no? Esto es para los ancianitos, hay que cuidar a los ancianitos, o que solamente muere la gente que tiene una edad X hacia adelante de 70 para arriba. Y realmente no nos habíamos estado dando cuenta que incluso en esas muertes también estábamos perdiendo parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, de los saberes ancestrales, de esa ancestralidad que en la actualidad, en algunos de los casos, son considerados patrimonio cultural de la humanidad, como es en el caso de todas las personas que están dedicadas al tema de la paja toquilla, del sombrero de paja toquilla y todo esto que en un momento determinado recuperamos para beneficio y sobre todo admiración de quienes realmente gustan de este tipo de saberes que son nuestros. Entonces nos debíamos haber olvidado de que estas personas son las primeras prioritarias. Por eso yo vi en un momento determinado un artículo que salió en internet y que hablaba sobre Alemania y que ellos solicitaban, pedían declarar la cultura como prioridad dentro de la atención de todo este tema. Sin embargo, fíjense ustedes, en Ecuador, ¿qué sucede? Retiran los recursos de la cultura o lo ponen en una situación que no es la más adecuada, como bien decía Hugo, darlo, repartirlo a través de una condición que a nivel del mundo se maneja de manera gratuita. Pero por otro lado, estábamos viendo que definitivamente no se está tomando en consideración lo que verdaderamente importa, ¿no? Que es el ver de qué manera nosotros vamos
a hacer que el tema, que temas tan sensibles como el tema cultural no decaigan. Entonces, en algún momento yo escuchaba, sí, es que estos son los temas recreativos dentro de la ciudad o de un país. Esto de aquí no es necesario ahora, porque no podemos masificar la cultura, es verdad, hay cierre de teatros, cierre de museos, sitios en donde mucha gente llegaba para poder observar el trabajo artístico. Efectivamente, no hay conciertos, se fueron suspendidos y la verdad es que no nos ha dejado el tiempo para reflexionar y decir, bueno, en esta vez vamos a comenzar a tomar cosas también desde ese otro punto, no porque la cultura siempre tiene que ser, o los recursos para la cultura, que de por sí ya son a veces hasta inexistentes, porque tienen que ser golpeados también en este tipo de situaciones. Yo sé que no tenemos que curarnos, sanarnos y poder tener, pero tampoco estamos viendo que totalmente esté siendo direccionada de una manera justa, equilibrada y que verdaderamente no se está viendo que, que quien maneja esos recursos para poder dar solución a la salud estén siendo totalmente transparentes y sobre todo falta un poquito de integridad, realmente, de integridad a la hora de actuar y de realmente pasar y padecer lo que las personas están viviendo. Entonces, el tema va por ese lado, ¿no? De que, por otro lado, tiene que la cultura reinventarse, tiene que ver de qué manera vuelve a tomar espacios, el patrimonio tiene que ser considerado y tiene que dársele el valor que realmente tenemos, que darle por el significado que tiene en relación a la identidad de nuestro país y de nuestra cultura. Entonces, ahí hay algunas cosas que hay que ir trabajando todavía. Bien, bien, Olga. Esto que comentas un poco, ¿cómo lo está sintiendo Julián en el sentido de que habrán canciones seguramente después de la pandemia que ya no, se tendrán que repensar, digamos, ¿no? La composición, ¿cómo miras el canto el día después, digamos, desde tu arte, desde la música, desde la composición? Ahorita que tú tocas, tengo una letra original y de repente le cambian la letra para motivar a la gente a quedarse en casa, o otra, animar a Guayaquil, porque como lo mencioné, está en el ojo del huracán, es la ciudad que ha sido nombrada aquí, allá y más allá. Francisco Pinargote, por ejemplo, adaptó la letra de Elvis Crespo, de una canción muy linda que hizo Elvis Crespo. Ahora, eso por un lado. Ahora, por otro lado, uno tiene que ver las maneras de cómo salir adelante en la parte cultural. Como lo había mencionado Hugo, que ha tenido tantos años la experiencia de utilizar las plataformas online. Entonces, ahora muchos de los artistas, ¿qué estamos haciendo? Utilizar este sistema, el Zoom, por ejemplo, los cantantes o las pequeñas agrupaciones se conectan, así como nos estamos conectando nosotros, y automáticamente tocan o interpretan una canción para hacerlo directamente desde su casa y que las personas que deseen tener o desea acceder a esa interpretación, hacer algún depósito mediante PayPal o alguna plataforma para poder salir adelante. Ahora otra de los temas que topaba, por ejemplo, Hugo mencionó, bueno, y es la verdad, más que tenerle miedo al virus o más que tenerle miedo a infectarse, es tenerle miedo a los gobernantes, porque la verdad los gobernantes no han sabido darle una solución o más que una solución, ver de qué manera sortear la situación que está pasando con lo de la pandemia. Tener que exponerse